Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por sintonizar nuestro programa y también por visitar nuestra página en YouTube Doc Pies TV. Hoy, señores, vamos a hablar de un tema que a ustedes les va a gustar mucho porque se trata de los avances de la cirugía en el pie y en el tobillo. Ustedes saben muy bien que los entrenamientos quirúrgicos en el pie y en el tobillo pues primero se hacen pues con cirugía abierta, con las cirugías tradicionales o cirugías que es necesario, que es menester, pues hacer incisiones amplias. Con las incisiones amplias se ven mejor los tejidos y hay menos margen de error, según dicen nuestros profesores. Pero hoy en día pues la cirugía ha ido evolucionando y cada vez más y ha venido lo que se llama la cirugía percutánea o la cirugía mínimamente invasiva, es decir, que por pequeñas incisiones se pueden hacer grandes cosas con también muy poco margen de error. Entonces, en este primer segmento, pues nosotros vamos a agotar todo lo que es la parte de la cirugía de los tendones en el pie y en el tobillo. En el pie y en el tobillo tenemos tendones para mantener la estabilidad de esta importante articulación. La articulación del tobillo, pues nosotros tenemos tendones, músculos que se encargan de lo que es la flexión del pie y otros músculos y tendones que se encargan de la extensión del pie. También la rotación interna, la rotación externa, la eversión, la inversión del tobillo, también están dados estos movimientos por los tendones, los ligamentos y los músculos. Cuando existe una articulación, es decir, cuando un hueso está comunicado con el otro, pues nosotros le llamamos a esto una articulación. Y estas articulaciones tienen diferentes componentes. Están lo que se llaman los ligamentos que sostienen, que mantienen esa articulación, y están los tendones y los músculos que se encargan pues de la movilidad de la articulación. Pues esto mismo ocurre también en la articulación del tobillo. Nosotros tenemos pues que las lesiones pueden ser de la articulación per se, del cartílago articular, pueden ser de los ligamentos, es decir, de las estructuras que sostienen la articulación, y también pueden ser de las estructuras que le dan la movilidad a la articulación, que son los tendones. Los tendones pues son la parte terminal de los músculos. Y nosotros tenemos diferentes tipos de tendones. Tenemos tendones para la movilidad de los deditos pequeños. Tenemos tendones propiamente para la movilidad del tobillo. En el tobillo hay un tendón muy importante que se llama el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles lo que produce es la plantiflexión. Nos ayuda a empinarnos, a mantenernos con el pie de punta. Cuando nosotros tenemos un tendón de Aquiles roto, lesionado, fracturado, desgarrado o debilitado, pues entonces vamos a tener muy poca posibilidad de empinarnos, no vamos a poder empinarnos. Cuando tenemos un tendón de Aquiles muy rígido, muy apretado, o contraído o acortado, el tendón de Aquiles, pues entonces vamos a tener una manera de caminar en la punta de los pies. El tendón de Aquiles pues se puede lesionar, se puede romper al momento de usted hacer ejercicios muy bruscos como saltar, correr, jugar tenis. Ahí se puede desgarrar o se puede romper. También una mala pisada puede hacer que el tendón de Aquiles se rompa, se fracture, se lesione, se desgarre, y eso va a producir pues muchísimo dolor. Usted no va a tener la posibilidad, va a impedirse lo que es la plantiflexión del pie. Las lesiones del tendón de Aquiles se pueden manejar de diferentes maneras. Existe una manera conservadora que es la inmovilización,
la utilización de plasma rico en plaquetas para la regeneración de esas fibras del tendón, y también se pueden utilizar desinflamatorios y analgésicos. El hielo, recuerden que es uno de los desinflamatorios naturales más poderosos que existe, y el hielo siempre nosotros lo utilizamos después de una lesión en los tendones y en los ligamentos. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo segmento continuaremos con este interesantísimo tema. Señores y señores, continuamos con el doctor de los pies. Estamos hablando de las lesiones de los ligamentos y cómo con cirugía percutánea o cirugía mínimamente invasiva podemos corregir estas lesiones. Entonces, si tenemos un desgarro, una rotura del tendón de Aquiles, pues nosotros tenemos técnicas quirúrgicas para esa lesión, pues unirla de nuevo y hacer pues que el tendón vuelva a tener la funcionalidad que tenía o parte de la funcionalidad que tenía, y lo podemos hacer con correcciones mínimamente invasivas. Es decir, existen técnicas para corregir el tendón de Aquiles, para ayudar al tendón de Aquiles cuando se desgarra, cuando se rompe, de manera mínimamente invasiva. Pero hay lesiones que son muy grandes, que son muy prominentes y que van a necesitar pues de la cirugía abierta, que pueden necesitar pues extensiones del tendón de Aquiles para que vuelva a tener la funcionalidad que tenía, e inclusive pueden necesitar injertos autólogos de tendón o injertos sintéticos de tendón para poder reponer los tejidos o las fibras del tendón que se dañaron y que ya no pueden ser reconstruidas de nuevo. También existen cirugías percutáneas para extender los tendones, bien sea los tendones extensores o flexores de los dedos, los tendones peróneos, también el tendón tibial posterior, si nosotros queremos lograr un balance en lo que es la biomecánica de la marcha, especialmente en pacientes diabéticos. Recuerden que en los diabéticos ocurre que se empieza a acumular azúcar, se combina el azúcar de una manera anormal con las proteínas de los tendones y los van endureciendo esas fibras, la biomecánica de la marcha de estas personas cambian, se forman callosidades, se forman ulceraciones en diferentes partes de la planta del pie, y por eso nosotros tenemos que hacer un balance para que la biomecánica de la marcha sea más adecuada y haya menos lesiones. También nosotros tenemos la cirugía percutánea o mínimamente invasiva en los dígitos pequeños, especialmente para las cirugías de juanete, para las cirugías de dedos en martillo, dedos en garra, dedos en masa, protuberancias óseas en los dígitos pequeños, que pueden ser muy dolorosas, especialmente cuando utilizamos zapatos cerrados. Estas cirugías son un poquito más sencillas, no siempre son aplicables a este tipo de deformidades. A veces tenemos que auxiliarnos también con las cirugías abiertas para corregir deformidades de los dígitos pequeños, para corregir deformidades muy complejas que no van a poder ser corregidas con cirugía mínimamente invasiva. Entonces, la combinación de la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía tradicional o abierta es lo que nos va a dar a nosotros la pericia, que nos va a dar a nosotros una mayor efectividad en el tratamiento quirúrgico de muchas lesiones. Entonces, cuando nosotros tenemos un halus valgus, un halus abductus valgus, que es el famoso juanete, pues nosotros pues podemos hacer combinaciones de cirugías abiertas, de cirugías mínimamente invasivas, dependiendo de cada situación. Si la deformidad es muy prominente, lo más recomendable es hacer cirugía abierta. Si la deformidad no es tan prominente, especialmente la cirugía de los juanetes, pues nosotros podemos hacer cirugía mínimamente invasiva, en donde se eliminan las protuberancias, se pueden realizar osteotomías para los segmentos, pues alinearlos y lograr una mejor estructuración estética y funcional
de estas deformidades. Los dedos en martillo, los dedos en garra, los dedos en masa son muy dolorosos. Pueden ser dolorosos en la punta del dedo, como también pueden ser dolorosos en la parte más dorsal. Ahí pues nosotros podemos hacer cortes de tendones, podemos hacer artroplastias, es decir, entrar dentro de la articulación y producir una fusión de esta articulación y colocarla en la posición deseada, en la posición pues más cómoda. También están los problemas de los metatarsos, que pueden ser manejados con cirugía mínimamente invasivas. Especialmente la mínima invasiva la utilizamos en los pacientes diabéticos, en pacientes que tienen compromisos circulatorios, pero en las personas que no tienen compromisos circulatorios, que no sufren de diabetes, preferimos, para que la corrección de los metatarsos, se prefiere pues lo que es la cirugía abierta. ¿Por qué? Porque podemos alinear la cabeza del metatarso con mayor efectividad e impedir lo que se llaman las lesiones de transferencia que se pueden producir a veces con la cirugía cerrada o la cirugía percutánea de los metatarsos. Nosotros pues cuando tenemos un paciente con una callosidad plantar producto de una deformidad de una articulación o una deformidad de un hueso, pues la única manera de poder corregirla es con cirugía. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos con este interesantísimo tema después de estos comerciales. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de la cirugía percutánea, la cirugía mínima invasiva, las combinaciones que podemos hacer con este tipo de cirugía en donde las incisiones son pequeñas, la recuperación más rápida, es mucho menos dolorosa y casi siempre la podemos realizar con lo que es la anestesia local. En algunas veces necesitamos colocarle zapatos especiales, vendajes especiales, que son la parte más importante del procedimiento quirúrgico. Hoy vimos la parte de los tendones y los ligamentos, cómo podemos restaurar, cómo podemos alargar tendones para que haya una mejor biomecánica, para que haya una mejor funcionabilidad de las extremidades inferiores. Y también vimos las cirugías y hablamos someramente de lo que son las cirugías de la parte anterior del pie, especialmente la cirugía de los juanetes, las cirugías de los dedos en martillo, de los dedos en garra y de los dedos en masa. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las cirugías de la parte posterior del pie y son los famosos espolones, los espolones calcáneos dorsales, los espolones calcáneos plantares, también las osteomelitis o infecciones dentro del hueso, también pueden ser tratadas con cirugías. Los espolones calcáneos, lo primero que tengo que decir es que la mayoría de estos espolones no producen dolor. Lo que produce el dolor es la degeneración del tendón o del ligamento o de la estructura en donde se están formando pues estos sobrehuesos. Estos sobrehuesos tienen una razón de ser, no se forman solos, se forman porque hay una situación patológica y el médico, la responsabilidad del médico es identificar esa situación patológica y tratarla. Si usted tiene, por ejemplo, una persona que tiene un espolón calcáneo dorsal, es decir, que le duele la parte más dorsal del talón, que cuando se pone zapatos, que cuando se levanta en la mañana, tiene que cojear a medida que va aumentando, pues a medida que va aumentando el ejercicio y que va caminando, pues el dolor va poco a poco desapareciendo. Hay otras personas que dicen que se levantan bien en la mañana, pero en la noche, cuando termina el día, que han estado trabajando, que han estado caminando, pues comienza a dolerle la parte más posterior o la parte plantar del pie por causa del el espolón calcáneo. Si nosotros identificamos un espolón calcáneo con una radiografía, también esta debe ser acompañada de una resonancia magnética o de un ultrasonido. ¿Por qué? Porque con la resonancia magnética
y el ultrasonido, nosotros podemos identificar otras estructuras que no son estructuras óseas que podrían estar provocando una degeneración de esas estructuras, podría estar provocando lo que se llama el famoso espolón. A veces el médico solamente hace la radiografía, identifica el espolón y lo cataloga automáticamente como la causa del dolor. Nosotros nos vamos mucho más lejos y muchas veces hacemos las cosas al revés. Buscamos estructuras blandas como ligamentos, tendones, músculos, nervios como causa del dolor y por último dejamos pues los espolones como la causa del mismo. Cuando el dolor es ciertamente producido por un espolón calcáneo, pues existen dos tipos de cirugías. Hay una cirugía que es la cirugía percutánea, la cual nosotros preferimos para los espolones, en donde además de un instrumental especial y un entrenamiento especial que usted debe tener, pues también pues usted tiene que tener un equipo radiográfico, un brazo en C diseñado única y exclusivamente para este tipo de procedimiento, porque usted tiene que ir mirando. Automáticamente usted va eliminando el espolón calcáneo, usted tiene que ir mirando a través del brazo en C qué falta y qué sobra, porque si usted se va muy profundamente hacia el hueso, usted puede provocar una fractura del calcáneo, y las fracturas del calcáneo pues son bien difíciles de tratar, son bien difíciles de manejar. Entonces, en toda cirugía, sepan ustedes que van a haber complicaciones. Pueden haber complicaciones de infecciones, pueden haber complicaciones de lesiones de estructuras circundantes, como por ejemplo los nervios, las arterias o las venas, y también estructuras como son los ligamentos y los músculos. Señores, muchísimas gracias por haber sintonizado hoy al Doctor de los Pies y será hasta la próxima.